tardes a todos. He decidido dar una charla destinada a la gente de salud, a mis alumnos internos, en fin, y al personal de salud, pero en un lenguaje entendible para público general, así espero. El tema, por supuesto, es la pandemia actual. El mundo y nuestro país se ha visto involucrado en varias epidemias, y una epidemia importante fue la que afectó al país el año 2009, la epidemia de influenza, que es un virus de otra familia, distinto al coronavirus, pero que afectó todo el mundo, produciendo mucha alarma en Estados Unidos, México, Colombia, y se extendió prácticamente a todo el mundo. Felizmente, se pudo controlar en buena forma en Chile. Las pandemias de influenza han sido muy importantes, es así como el año 1918 está la influenza o gripe española, que mató entre 30 a 50 millones de habitantes, especialmente en todo el mundo y especialmente en Europa, ¿ya? El año 1957 hubo una cepa de influenza H2N2 bastante severa que afectó gravemente a Chile, ¿ya? El año 68 se repitió otra epidemia de influenza H3N2, especialmente en Hong Kong, ¿ya? Y la gripe porcina que nos afectó a nosotros el 2009. Ustedes ven cómo hubo una alarma muy importante porque en octubre del 2009 ya había casi 400.000 casos en todo el mundo y casi 4.700 muertes reportadas. En el caso de Chile lo pilló con un sistema de salud en red bastante fuerte, porque ya existía la definición de caso de enfermedad de tipo de influenza, de manera de que todos los sitios de atención primaria, los consultorios, etcétera, cada vez que llegaba una persona que tenía fiebre de aparición súbita de mayor de 38,5, tos, dolor de garganta y sin una explicación clara, con malestar general, se llenaba un formulario y se comunicaba a nivel central, catalogando como enfermedad de tipo de influenza. Como esto en pocos días tuvo un aumento súbito, muchos de esos se enviaron muestras al IST y se pudo confirmar que era una nueva cepa, el H1N1. De manera que pudimos detectar precozmente la entrada de este virus a Chile. Y efectivamente empezó por el sur, porque en el momento que nos pilló mayo a junio, el frío es mayor en el sur, de manera de que se produjo casos bastante importantes. El manejo fue bastante acertado porque el número de muertes totales por esta causa fue solo 153 casos y la mayoría bien manejados, aunque hubo una suerte de exigencia muy importante a los servicios de salud, especialmente a la unidad de cuidado intensivo. ¿Ya? El año 2014 hubo otra cepa que fue de virus que amenazó a la humanidad con mortalidad hasta 70%, pero con baja contagiosidad, de manera que se actuó bastante limitada al sitio de origen. Y en diciembre del año 2019 aparece esta nueva cepa en China, debido posiblemente a la costumbre de ingerir una serie de animales. Los coronavirus son conocidos hace mucho tiempo y habitualmente representan entre el 10 y el 30% de todas las infecciones del tracto respiratorio y producen resfrío, generalmente cosas leves. Es un virus que tiene una especie de coronita y tiene en el centro no un desoxirribonucleico, sino un ribonucleico, una hebra que tiene su código genético. Esta
coronita es de una especie de grasita, una glicoproteína que justamente es la parte débil que se puede destruir con alcohol o con jabón. De manera que eso es una manera muy importante de la prevención, el lavado frecuente de las manos con jabón. Esa coronita también representa una especie de pincho que es la que se inserta en las células que tienen el árbol respiratorio, que tienen un sitio específico donde el virus penetra. Los coronavirus ya han producido varios problemas importantes. El año 2002 tuvimos el síndrome de falla respiratoria aguda, o SARS, que provocó 650 muertos en China y en Hong Kong. El reservorio de este virus fue también los murciélagos, pero se pudo contener de manera que no se extendió como una pandemia. El año 2012 sucedió, estas son zoonoses, o sea, enfermedades que pueden afectar a animales y que pueden pasar al ser humano. En este caso pasó de un camello a una persona de Arabia Saudita. Y la mortalidad era bastante importante, 35%, pero tenía una contagiosidad baja, de manera que se mantuvo contenida en Medio Oriente y pasó a ser casi una endemia y siguen habiendo casos esporádicos. Los síntomas de todas estas afecciones por coronavirus son semejantes, producen fiebre, tos, dificultad para respirar y algunos malestares generales y pueden, cuando se agraven, se traducen en neumonía y fallas respiratorias graves. Como dije, los coronavirus humanos son una serie bastante importante de virus en los cuales ya está llamando la atención a los científicos por su capacidad como para mutar con frecuencia. Aquí ustedes pueden ver cómo el virus se inserta en un receptor de las células de la nariz o del árbol respiratorio y inocula su hebra de ácido ribonucleico, que después produce una multiplicación muy extensa del virus y posteriormente el virus es expulsado por millares hacia afuera de la célula. Esa es la manera, es un parásito, no tiene vida propia, necesita una célula de un animal o de un ser humano para poderse multiplicar. De manera de que, a diferencia del SARS, que tenía una mortalidad bastante importante, pero que se pudo relativamente contener, el MERS se mantuvo constreñido a Medio Oriente con mortalidades de 34-35%. Este nuevo coronavirus provocó bastante alarma y ya en los primeros días de enero China comunicó la constitución genética y cerró su frontera y produjo una cuarentena total en la ciudad de origen. Es impresionante, pero es una cosa que difícilmente uno podría, con la cultura nuestra, comerse un vampiro o murciélago en sopa, ¿ya? En realidad son costumbres que probablemente en la medida que China va mejorando su estatus económico-social, van a ir dejando esto de comerse todo lo que se mueve, ¿ya? Los síntomas son sospechosos, son fiebre, 37,8, 38, tos, dificultad para respirar, y también se ha agregado en el último tiempo el síntoma de la pérdida del gusto y el olfato como un signo de alarma. Pero para hacerse los exámenes se requiere que haya un contacto ya confirmado o tener alguno de estos síntomas, especialmente fiebre, tos, dolor de garganta. De manera que cuando en los primeros días, cuando no había mayores casos en Chile, era un dato muy importante que alguien regresara de algún viaje hacia esa zona. Actualmente la sospecha ya no es en relación con eso, sino solo por el tener los síntomas, ¿ya? Aquí ustedes ven la situación mundial, que hay 376.000, casi 400.000 enfermos en todo el mundo. O sea, 517 casos totales, enfermos
y recuperado 100.000. O sea, 500.000 de personas han sufrido el COVID-19 y 23.000 muertos. Lo curioso es que Italia tiene más muertos que China y Francia va muy de cerca. En Chile solo tenemos 1.300 casos totales y solo tenemos 3 o 4 muertos, ¿ya? De manera de que la tasa de mortalidad acá ha sido bastante baja, muy baja, 0,30, pero las tasas de mortalidad general rondan del 2 al 4%, aunque Italia ha tenido una mortalidad mucho mayor. Aquí están los números de casos por país. Ustedes ven que entre China e Italia, pronto ya Italia va a superar a los casos totales de China y Estados Unidos también va muy de cerca. Y España también tiene una velocidad de crecimiento de casos muy rápida. De manera de que la mortalidad en general se calcula en alrededor de 2%, pero los últimos estudios la van situando ya 3,4% o hasta un 4% en general. O sea, tiene una mortalidad un poco mayor que la gripe habitual, bastante mayor, casi el doble de mortalidad, pero la mayor característica de esta enfermedad es su alta contagiosidad, que es 3 veces mayor que una gripe corriente, ¿ya? De manera, aquí algunas definiciones. Cuando tenemos un brote de proporciones importantes que se esparcen en una población determinada, hablamos de una epidemia. Cuando es un caso circunscrito a un lugar relativamente pequeño, solamente es un brote epidémico, ¿ya? Pero ya cuando se extiende a todo el mundo, hablamos propiamente tal de una pandemia, que es el caso actual, que prácticamente todos los países del mundo están afectados. Ya cuando sucede como el MERS, que tenía poca contagiosidad, pero alta mortalidad, ya que se ha mantenido con casos esporádicos en el Medio Oriente, pasa a ser una enfermedad de tipo endémico, ¿ya? Lo importante para controlar esta pandemia es el aislamiento, o sea, la separación o el aislamiento social, de manera de que sabemos que se contagia por la tos, por la expulsión de gotitas pequeñas que afectan a la gente que rodea, de manera que hay que tener por lo menos una distancia de más de 1 metro y medio, para lo cual es muy útil la cuarentena. Aquí ustedes pueden ver cómo es necesario un buzo prácticamente con gorro, con gafas para poder evitarlo. Y hay que tomar precauciones. Aquí cuando hay una fuente puntual de contagio, es así, cuando hay varias ya distribuidas en un país, aparece como una fuente ya totalmente propagada. Todos debemos estar conscientes que ir a un hospital o a un consultorio en este tiempo es una fuente de alto riesgo de contagiarse, especialmente para el personal de salud que tiene que tener medidas de protección especial. Los pacientes enfermos pueden ser más contagiosos, de manera de que hoy en día es altamente recomendable usar un termómetro infrarrojo que a la entrada de los servicios de urgencia mida la temperatura y separe todos aquellos con fiebre en una fila separada para a estos enfermos ponerle rápidamente una mascarilla y contener que nos iban contagiando y que el personal que los recibe tenga todas las medidas de protección personal para evitar este contagio en una sala de espera de una urgencia, por ejemplo, ¿ya? Y los enfermos tienen que ser, si están en buenas condiciones, pueden ser mandados en cuarentena a su casa o si no, hospitalizados en piezas individuales separados unos de otros. Así que la transmisión se hace especialmente por gotitas y estas gotitas pueden pasar a 1 metro o más de distancia. Ahora, distinto es cuando se van a hacer procedimientos especiales. En general, las personas más afectadas son las personas de edad o que tienen patologías previas.
cada vez que uno se acerca a un paciente o presumible, se debe usar una mascarilla, ¿ya? Y por supuesto tiene que haber una notificación de manera de que se sigan las recomendaciones del Instituto de Salud Pública para el manejo de estos enfermos. Y se tienen que tomar muestras, que es una reacción de polimerasa en cadena que es específica para identificar la hebra del ácido ribonucleico del virus, o sea, demuestra la presencia del virus. Se toma un hisopado faríngeo y con eso se puede usar. Las precauciones estándar son, por supuesto, evitar los fluidos corporales, las deposiciones, hay que tener mucho cuidado, se elimina por las deposiciones, pero el personal de salud tiene que usar máscaras de protección, incluso un escudo facial, ¿ya? Para evitar que si el enfermo tose, se contagie. Aquí ustedes pueden ver la tenida, en la cual incluye un buzo completo, y muchos de estos tienen un escudo facial, aparte de tener lentes. Ustedes ven que incluso algunos usan una especie de buzo que es impermeable, o sea, prácticamente impenetrable. Usan doble capa de guante, un guante corriente, un guante de hule y una capucha completa de la casa. Eso es una tenida apta para los médicos o el personal que atiende directamente al paciente, especialmente cuando se hacen procedimientos como intubación, por ejemplo. En el caso de comentarios al lado fuera de la sala del paciente, como alguno del personal de salud podría estar contagiado, ya se puede usar una solo mascarilla y una tenida un poquito menor. Ustedes ven que aquí en China mantenía un alto estándar de aislamiento para el personal de salud. Ponerse el buzo, la mascarilla, las gafas, la capucha, requiere ayuda, especialmente no solo la postura, sino también para sacárselo, para no contaminar. Todo eso se desecha después de usarlo. ¿La población general debe usar mascarilla? No, no se justifica a menos que uno se acerque a menos de 1 metro de personas las cuales podrían estar contagiadas, pero andar en una casa o salir a comprar el pan o cualquier cosa y sin acercarse a menos de 1,5 metros del resto de las personas no requiere el uso de mascarilla. En todo caso, es una mascarilla de tipo quirúrgico, no de alta performance, como es necesariamente la que deben usar el personal de salud cuando se acercan muy cerca del paciente y tienen que hacer maniobras sobre la vía aérea, porque el enfermo puede toser y bañar al paciente, al médico con esto. De manera que las mascarillas de uso médico se usan, se hace el procedimiento y se desechan, ¿ya? Las mascarillas de uso médico para atención directa de los pacientes son solo de un uso, ¿ya? No se pueden usar varias veces, de manera de que ese es el estándar, porque la posibilidad de transmisión para personal de salud es bastante, y eso lo demuestra que hay más de 30 muertos médicos en todo el mundo, y hay muchos, en Italia hay muchos médicos que han fallecido por esto. También es de antiguo, de los tiempos de tuberculosis, en que a algunas unidades se les puso una presión negativa, o sea, un verdadero chupo de aire, detrás de la cabecera del paciente, de manera que si el paciente tose, esa presión negativa aspire lo que elimina en el aire y disminuye el contagio. Pero prácticamente son anecdóticas, existen muy pocas unidades de aislamiento con presión negativa en el país. Se pueden implementar con motores, etcétera, pero de lo básico es que plantificarle al enfermo una mascarilla N95 y el aislamiento de contacto. También se han inventado purificadores de aire, de manera de que se filtre el aire, especialmente cuando se acerca o cuando se van a hacer procedimientos de riesgo en que el paciente puede eliminar, o cuando le administran oxígeno, lo nebulizan y ustedes ven
esa nubecita va mezclada con secreciones del paciente, de manera que el riesgo de contagio es mucho mayor. Tiene que haber, por supuesto, todo un control administrativo, un control, es un trabajo de equipo de los ingenieros, de la gente de protección, de salud, de manera que todas las precauciones, especialmente para el personal de salud, se cumplan, ¿ya? No solo lo que se hace afuera. ¿Ya? Lo importante es, en todo el personal de salud tiene que usar mascarilla, lavarse las manos, evitar los lugares, esto es para público general, en que hay mucha gente. Si hay mucha gente, igual mantener la distancia de 1,5 metros, 2 metros. Es muy práctico desinfectar los objetos y las manos con alcohol, por lo menos alcohol del 70%, y usar agua y jabón. El jabón destruye la capa grasa del virus. Y mantener, por supuesto, una dieta y ejercicio y mantener reposo. O sea, una vida saludable. Las condiciones de riesgo son las mismas que para la gripe. La gente de edad, con enfermedades previas, inmunodepresión, diabetes, sida, trasplantados, eso hay que cuidar, los viejitos temas, todos deben estar recluidos en cuarentena. Los jóvenes es poco probable que le dé algo grave, ¿ya? Y los criterios de gravedad son los mismos de una neumonía viral grave: hipoxemia, hipotensión, disnea, cianosis, saturación, y se aplica este mismo algoritmo que hemos usado para los casos de neumonía vírica de influenza, en que hay criterios de manejo que eso se deben ver más en detalle. Las imágenes radiológicas son verdaderamente impresionantes, cómo afecta el pulmón, cómo en el escáner se ven verdaderos patacones de foco bronconeumónico, de manera que esa es la condición. Estoy muy agradado porque pude ir al Congreso Americano de Medicina Intensiva ahora hace en enero, ya, antes que llegara el COVID a Estados Unidos, y pude reactivar mi condición de director de los cursos de la Federación Americana de Cuidado Intensivo, de la Critical Care Medicine, y ella con mi equipo nos dio la confianza de darnos una licencia para empezar a hacer en Chile el curso FCCS y el Fundamental Disaster Management. Así que espero pronto contar con la colaboración de muchos discípulos e instructores en esta materia para expandir estos cursos que son muy necesarios en este momento para el personal de salud. Ya, el año 2009, siendo yo presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva, presioné fuertemente al Ministerio a comprar ventiladores y trajimos a Estados Unidos varios americanos, entre los cuales está aquí el doctor Edgar Jiménez, que nos enseñó a usar y nos hizo cursos de manejo de desastre, curso de uso de elementos de protección y manejo de ventilación mecánica. Creemos que nuestro mensaje final es que siempre debemos estar preparados para lo peor y debemos hacer capacitación en todos los niveles. Y yo estoy muy grato de poderme reintegrar o integrar a hacer docencia en estos momentos que estamos pasando una nueva crisis. Buenas tardes a todos.